Hola, en el tutorial de hoy voy a completar alguna cosa que me dejé en el tintero relacionada con la definición de pantallas. Eh, lo primero que os voy a contar es cómo se define el mapa del juego. Eh, en tutoriales anteriores vimos cómo modificando pues, estos screen items de aquí o estas entidades en la zona de entidades de pantalla de aquí cambiábamos pues lo que aparecía en pantalla, ¿no? En la parte, en esta zona de aquí, pues estaba los screen items, los bloques y superbloques que definen por dónde se van a mover los personajes del juego, suelos, paredes, escaleras, etcétera. También en esta zona definíamos si la pantalla era iluminada de forma normal o retroiluminada con efecto de contraluz. ¿Vale? Y en esta zona de aquí las entidades, sprites, bloques animados, elementos que interactúan con el personaje, ¿vale? Y veíamos que la pantalla, el identificador de pantalla eh, tenía este aspecto, screen 013, y la zona de esa misma pantalla de entidades, screen end 013. ¿Vale? Vamos a ver hoy de dónde sale ese 0 y ese 13. El framework permite definir hasta 256 pantallas. No es obligatorio, no hace falta definir las 256. Lo que sí estamos obligados es a definir un mapa con forma rectangular, ¿vale? Con X columnas y X filas. ¿Y cómo se define el número de filas y de columnas? Pues va a ser tanto el número de filas como el de columnas va a ser una potencia de 2 y se define con este parámetro del framework, que veremos ahora dónde se inicializa. Aunque se llama row, lo dice así un poco para despistar, indica realmente el número de columnas que va a tener el mapa. Es decir, si este parámetro vale 8, va a tener 8 columnas y 32 filas. Si multiplicáis 8 por 32 da 256. Que repito, no hace falta definir las 256 pantallas. O si vale 16, pues tendrá 16 columnas por 16 filas. ¿Vale? Por ejemplo, este mapa de aquí, el parámetro vale 16 y solo defino en el fichero de mapas, el que veíamos antes, solo voy a definir 144, con lo cual voy a tener estas 16 columnas de la 0 a la 15 y estas 9 filas de la 0 a la 8. ¿Vale? Si multiplicamos 9 por 16 da 144. Incluso de estas 144 pantallas no tengo por qué definir todas. Es decir, si por ejemplo aquí quiero tener un hueco en el mapa y estas pantallas, la 57 y la 58, no voy a entrar nunca, pues no las tengo por qué definir. Me tengo que preocupar, eso sí, que en las pantallas de alrededor pues haya paredes que me impidan entrar en esas pantallas. O si quiero que en esta pantalla nunca voy a entrar, que no la voy a definir, pues en estas 8 pantallas de alrededor me tendré que preocupar de poner bordes o impedimentos para que el personaje nunca entre en la pantalla 40. Eh, Cuando el personaje del juego sale por arriba, abajo, izquierda, derecha, el framework sabe cuál es el número de pantalla que tiene que renderizar. Si yo estoy el personaje principal está en la pantalla 53 y se sale por arriba, el framework sabe que tiene que restar 16, que es justo este parámetro, para obtener el nuevo número de pantalla y renderizarlo. O si se sale por abajo, tiene que sumar este parámetro para obtener el nuevo número de pantalla. Si se sale por izquierda o por derecha, es restar 1
o sumar 1. Las pantallas tienen que ser diseñadas de tal forma que las del borde, las pantallas del borde, estas de aquí arriba o las de aquí de la izquierda, ¿vale? Estas de aquí, todas estas pantallas de aquí, me, voy a poner impedimentos, paredes o lo que sea que no permitan que si estoy en estas pantallas de la fila 0, no permitan pasar a la pantalla superior, se colgaría el juego. O lo mismo si estoy en la columna 0, no me permita moverme a la izquierda, o si estoy en la columna 15, no me permita moverme a la derecha. Y lo mismo para abajo, que no puedo moverme hacia abajo. ¿Vale? El framework no controla eso, lo tengo que controlar yo a la hora de diseñar las pantallas. Vale. ¿Dónde se define ese parámetro? Bueno, perdón, vamos a poner otro ejemplo. Esta otra pantalla, el parámetro vale 8, con lo cual voy a tener 8 columnas y podría tener hasta 32 filas. 8 por 32, 256. Pero voy a, eh, voy a hacer el juego sobre 40 pantallas y solo defino estas pantallas de aquí, ¿vale? Que por cierto, aquí la numeración está mal, la copié de la anterior. Aquí la numeración de la primera fila está bien, pero aquí esta tendría que ser la 8, la 9, la 10, 11, 12, tal, y esta tendría que ser la 39. ¿Vale? Vale, pues esto en cuanto a la definición del formato del mapa, que ya os digo que se define con este parámetro aquí. ¿Y ese parámetro dónde se inicializa? Pues si vamos a la estructura de ficheros del framework, está esta carpeta, que se llama precisamente framework, y dentro de esa carpeta está el fichero de constantes, que es este de aquí, donde hay un montón de cosas, colores, límites, etcétera, que realmente son etiquetas que luego en tiempo de ensamblado el Pasmo las puedo utilizar para referirme en vez de a estos números, pues a las etiquetas, ¿no? Y una de ellas es el parámetro que define la forma el formato del mapa. ¿Vale? En este caso vale 16, con lo cual el mapa podría tener hasta 16 filas y 16 columnas. ¿Vale? Que repito, no hace falta definirlas todas. Y volviendo al fichero del mapa, que ya vamos a ir navegando por aquí, que está en la carpeta de screens, ¿vale? La carpeta framework, esa no debe tocarse para nada, debe ser común para todos los juegos que se hagan usando el framework. Hay que tocar, tiene letra pequeña, ¿no? No se debe tocar, pero como os he dicho antes, sí que hay algún fichero que hay que tocar, como el de constantes, ¿no? Y el resto de carpetas, FSM, GameBus, Graphics, Intro Menú, Scoreboard, Screens, Sound, eh, son las que hay que personalizar para cada juego. Y una de ellas es la carpeta de Screens, que es donde está el fichero de mapa, que es donde está la definición de cada pantalla, ¿vale? Que es lo que hemos visto en otros tutoriales y estábamos viendo en el de hoy, la pantalla 013. El llamar a la pantalla 013, esto es una nomenclatura, ¿vale? De alguna forma, las pantallas donde empieza la primera línea que define la pantalla, tengo que poner una etiqueta que luego el renderizador de pantallas es la que va a utilizar para localizar la pantalla y pintar todo lo que aparece aquí, ¿no? Entonces tú puedes llamar a esto como te dé la gana, puedes llamarlo Pepe, ¿vale? Un clásico. Y a y a la zona de entidades, PPEnt, ¿vale? Pero es más recomendable, mi recomendación es usar esta nomenclatura, que es poner la palabra screen o screen end para la zona de entidades y poner el número de fila, 0 en este caso, y el número de columna del mapa, ¿vale? Si vamos aquí al mapa, este,
Si vamos a la fila 0, columna 13, vamos a la columna 0, fila 0, columna 13, ¿vale? Esta es la pantalla 013. Entonces, mi recomendación es llamarlas así, a las pantallas, ¿vale? Por ejemplo, esta de aquí sería la 508, ¿vale? Que luego el numerito es el 88, que no tenemos que preocuparnos cómo se obtiene. Lo importante es que esté bien definida la pantalla 508 aquí, ¿vale? Que de momento en este caso la tengo sin definir. Y luego, aparte de lo que veíamos antes, donde se definían los bloques y los elementos de pantalla, hay que tener una tabla de búsqueda, una lookup table, donde aparecen relacionadas todas las pantallas, las direcciones. Estos realmente son punteros, veis que utilizo la directiva defw, son punteros a donde realmente está la definición de pantallas. El renderizador de pantalla va a venir aquí con el número de pantalla, en este caso la 88, vendría aquí contaría 88 y tocaría que es la 58, encuentra este puntero y luego iría a la zona donde están definidas las pantallas a renderizarla, ¿vale? En este caso no está definida. O la 013, que sí que está definida, ¿vale? Bien, en cuanto al mapa, nada más. Vamos a ver un par de cosas más de la definición de elementos de pantalla. Uno vimos así un poco por encima los bloques animados en otros tutoriales o los sprites, también las screen areas para definir cuando una pantalla estaba iluminada de frente o retroiluminada y quería definir un área con iluminación al contrario. Vale, pues hoy vamos a ver un elemento más en la zona de entidades que son las breath, las soplidos, ¿vale? En este caso un soplido a la derecha, breath R, que es estos elementos que aparecen aquí, ¿vale? Esta estatua va a soplar, ha hecho un soplido, pues eso es lo que defino con esos elementos, ¿no? Que esos elementos son los que me permiten que si me tiro yo ahí, plaf, me empuje, me desplace, en este caso, hacia la derecha. Y eso lo hago con este elemento, breath R, ¿vale? En este caso, a la derecha es una R, si fuera a la izquierda pondría una R. Y aquí defino que hay un soplido hacia la derecha en la posición X con una 4, posición Y, fila 16. En esa posición defino un área de 4×4 que cuando un sprite, no todos los sprites, sino los que yo decida, cuando entren en esa área de 4×4, interactúen con el soplido y desplacen al sprite, ¿vale? Y si os fijáis, unas veces está on y otras veces está off, ¿vale? Cuando está off, no interactúa. Eso se define aquí. Con este 133 es el número de iteraciones del bucle de juego que está off. Este 33, el número de iteraciones del bucle de juego que está on, ¿vale? Y esto es un delay, ¿vale? Lo importante son estos dos parámetros, ¿vale? 133, 33. Si os fijáis, está más tiempo off 133 que on 33, que está más cortito, ¿vale? Este elemento no es no es ni la cabeza de la estatua ni el efecto de soplido. Es un elemento que no tiene visualización en pantalla y que es realmente el que interactúa. Es decir, yo puedo ocultar el soplido, perdón, la estatua que sopla y el soplido. ¿Vale? Lo voy a ocultar, voy a compilar. Vamos a ver qué efecto tiene. Es decir, puedo ocultar los elementos visuales
que aparentemente son los que empujan al personaje, pero como vais a ver ahora, realmente no son los que lo empujan, ¿vale? Vamos allá. Ves que no se muestra ni la cabeza de estatua ni el soplido. ¿Vale? Pero si me tiro, me ha empujado igual, ¿vale? Vale, me ha empujado igual porque yo he contado ese silencio que he hecho, es que está, yo sé cuántos segundos pasan. Fijaros, también se ve aquí, me va a empujar ahora. Ahí, lo veis, ¿no? ¿Vale? Durante 133 ciclos no me empuja, pero durante T3, ¡pum!, me empuja, ¿vale? Eh, y eso es por este elemento de aquí, no por los elementos visuales. Los elementos visuales es un poco el truco del mago, ¿no? Es el donde lo que se ve, pero realmente lo que hace el movimiento es este elemento de aquí, ¿vale? Y os decía esto del 133 y el 33 y se mide ni en segundos, ni en milisegundos, ni en testados, sino en iteraciones del bucle de juego. Vale, ¿qué es eso? Vamos a verlo ahora. Creo que lo tengo por aquí. Y así también vamos a adelantar las cosas. Esto que veis aquí es lo que está haciendo continuamente el framework o el juego, es el código máquina o el ensamblado que hay detrás durante la ejecución del juego. Se está ejecutando todos estos 14 puntos o estos 13 más el goto 1, ¿vale? El goto no es la instrucción de basic, he puesto goto para que sea que vuelve a 1, ¿no? Y todos estos 13 pasos, hacer spawn de los sprites, renderizarlos, hacer una sincronización, los pasos 3 y 4, que son las que evitan el renderizado sin parpadeos, comprobar la muerte del personaje, leer teclado y ratón, procesar pues los distintos elementos, el personaje principal, los sprites, las áreas, ¿vale? Actualizar contadores, actualizar el marcador y actualizar una variable que es el contador de bucle, que es precisamente, ¿vale?, esas iteraciones de este bucle que se van, que hay aquí, ¿vale? Esto se va repitiendo pam, 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 una y otra vez, y cada 133 iteraciones de ese bucle, en este caso el breadth area está oculto y durante 33, lo vais a ver ahora, está activo. Más que oculto está inactivo o activo, ¿vale? No es oculto ni no oculto, realmente está activo o inactivo. Y lo cuento en, las unidades de medida son iteraciones, número de iteraciones del bucle de juego, ¿vale? En otros elementos que veremos más adelante en otros tutoriales, veréis que utilizo estas mismas unidades porque es muy cómoda a la hora de medir las iteraciones, ¿vale? Bien, pues esto en cuanto a las áreas a las áreas de soplido estas, ¿no? Vale, y lo último que vamos a ver hoy es una cosa relacionada con el color de fondo de las pantallas. El color de fondo, en este caso, el color principal de la pantalla es negro, ¿vale? Pero puede ser el caso que en un mismo juego tenga pantallas negras y con fondos de otro color, ¿vale? Y a la hora de dibujar los sprites, los bloques animados, si vais al tutorial, creo que número 3, veréis que las tengo definidos, se definen con el fondo negro, ¿vale? Entonces, si imprimo los sprites o los blocks animados con ese color en una pantalla cuyo fondo es azul, por ejemplo, pues va a quedar un poco reguleras. Entonces, ¿cómo he solucionado eso?
con un parámetro, que os lo voy a enseñar ahora, que se usa en el mismo sitio, se define en el mismo sitio donde se define si la pantalla está iluminada de frente o desde atrás, ¿vale? Lo de iluminar de frente o desde atrás no tiene nada que ver con el color, es el efecto ese de la máscara que os conté en, creo que fue en el tutorial eh, número 2, me parece, el 2 o el 3. Y el color es otra cosa, vamos a verlo ahora. Vamos a verlo en esta pantalla, en la fila 7 con una 0. Vamos a ensamblamos y ejecutamos. Vale, fijaros, esta pantalla, el fondo es azul y los sprites se siguen imprimiendo. Por ejemplo, el portal ese que es magenta. Voy a cargarme aquí esta bruja. Este portal que es magenta se imprime sobre fondo azul. ¿Vale? El portal es un spray también, veis que tiene máscara. Paso por detrás con Perseus y es azul. En cambio, si voy a esta otra pantalla, utilizo el mismo spray magenta, ¿vale? Pero se imprime de color negro el fondo, ¿vale? Y en esta en azul. ¿Por qué está en azul? Porque le he indicado en el mapa de esta pantalla, que es la 7.0, que me use, aunque aquí pongo también el papel, ¿vale? El formato de los colores, esto es el papel, esto es la tinta, ink, y esto es el brillo, dark. En este caso es dark, ¿vale? No es bright, es dark. Solo uso el papel, ¿vale? Aunque estoy usando, acá he puesto white, aquí daría igual que pusiera white, red, que lo que sea. Lo importante, aquí me quedo con el blue dark, ¿vale? Entonces, en esta pantalla, el renderizador de pantallas y el renderizador de sprites sabe que va a ser de fondo azul, ¿vale? Y en el mismo juego tengo pantallas de fondo negro, ¿vale? Más que pantallas de fondo negro, pantallas en las que a los sprites o los bloques animados no les voy a cambiar el color del papel, ¿vale? Porque, por ejemplo, esta pantalla que veíamos antes, la 013, no tiene puesto nada aquí a continuación de Frontlight, ¿no? En las que no llevan nada, el renderizador de sprites y de pantalla sabe que va a pintar los sprites, bloques animados y demás con el papel con el que yo los haya definido. Y en las pantallas en las que sí que ponga un papel, en este caso blue dark, repito que este white para esto no se utiliza para otro tema que no vamos a ver hoy. Este blue va a ser el color que va a utilizar en las pantallas que sean de color blue, ¿vale? Azul oscuro, blue dark en este caso. Aprovecho y os cuento el último elemento de pantalla que son los portales. ¿Vale? En esta pantalla que es la 7.0 hay otro elemento, ¿vale? Que no es ni un spray, ni un bloque animado, ni es un breath R, ni un breath L, es un portal en el cual le digo que en la posición X 11, en la posición Y 19, que es esta zona de aquí, va a haber un portal de 2 columnas de ancho, 4 filas de alto, 4 filas de alto, de tal forma que si pulso el disparo cuando estoy en esa zona, me va a llevar a la pantalla 3.15, es que aquí uso la numeración 3.15, con el parámetro este famoso de aquí. En vez de 3.15 podría haber puesto también 3 por 16, 48 y 15, 63, ¿vale? Sería lo mismo, pero bueno, más cómodo, más visual hacerlo así. Y que me lleve a esta pantalla y a esta coordenada en esa nueva pantalla, X25 y 18. O sea que cuando pulso aquí me va a llevar a la pantalla 3.15 y en la posición X25
contáis aquí, veis que está en la 25 y en la 28, ¿vale? Luego en la pantalla 3.15 tiene que haber otro portal simétrico a este, ¿no? Que me mueva a la pantalla 7.0 a las coordenadas donde esté este portal, ¿vale? Bueno, pues creo que nada más. Creo que ya hemos visto todos los elementos de pantallas y si me dejo algún tintero lo colaré en algún tutorial más adelante. Chao.